El liberalismo. Los comienzos del liberalismo se remontan a principios del siglo XVI. La palabra liberal es una creación relativamente tardía. Aparece por primera vez en la segunda década del siglo XIX, cuando un partido de las Cortes Españolas de 1812 se hace llamar liberales. Se trataba de un partido constitucional liberal que formó un frente contra los intentos de restauración de la monarquía. La historia del liberalismo se extendió por la mayor parte de los últimos 4 siglos, a partir de la Revolución Francesa, y continuó después del final de la Guerra Fría. Estas nuevas tendencias se unieron finalmente en poderosos movimientos revolucionarios que derrocaron regímenes arcaicos en todo el mundo, especialmente en Europa, América Latina y América del Norte. Ahora bien, partimos en base a esta pregunta: ¿cuál es el principio liberal fundamental? La libertad es un derecho básico, debiendo justificarse todo intento de limitarla. Así, el Estado y sus atribuciones deben estar justificadas, ya que limitan la libertad de los ciudadanos, siendo los hombres, por naturaleza, libres, iguales e independientes. Ninguno puede ser sustraído de esa condición y sometido al poder político de otro sin su propio consentimiento. El punto central de la teoría política liberal es determinar cómo se puede justificar la autoridad política, sus atribuciones, partiendo de la premisa de que éstas limitan de alguna manera la libertad. Dentro de los principales representantes del liberalismo tenemos al filósofo inglés Thomas Hobbes, quien fue hijo de un eclesiástico y quien quedó a cargo de su tío cuando el padre abandonó a la familia. Entrevistó a Galileo y otros pensadores científicos de la época, entre los que figuraron René Descartes y Pierre Gassendi. Hobbes señala que el hombre actúa siempre para su propio beneficio. De no ser por la habilidad del hombre para razonar, resultaría una competencia desenfrenada y una guerra de todos contra todos. Así la vida sería solitaria, pobre, desagradable y corta. Asimismo tenemos a John Locke, quien fue un pensador británico y uno de los máximos representantes del empirismo inglés, que destacó especialmente por sus estudios de filosofía política. Locke, al igual que Hobbes, era contractualista en cuanto a la justificación del Estado. La fuente de la legitimidad del Estado descansa en el consentimiento del gobernado, y lo concebía no como un objeto divino o natural, sino como un instrumento humano para hacer cumplir los derechos, a diferencia de Hobbes, quien lo estructuraba como un mecanismo para solucionar problemas prácticos. Sin embargo, también existe una gran diferencia entre Locke y Hobbes en cuanto al origen o base de los derechos. Para el segundo es la autopreservación, mientras que para el primero es Dios. Finalmente tenemos a Adam Smith, quien nació en Kirkcaldy, Escocia, y su obra más representativa, que es el ensayo sobre la riqueza de las naciones, es el primer trabajo de economía política clásica y liberal. En ella se aplicaba a la economía por vez primera los principios de investigación científica, en un intento de construir una ciencia independiente. Continuando el tema iniciado en su obra filosófica y basándose en la misma, Smith mostraba cómo el juego espontáneo del egoísmo humano bastaría para aumentar la riqueza de las naciones, si los gobiernos dejasen hacer y no interviniesen con medidas reflexivas. Dentro de las principales características que tiene el liberalismo está la de considerar a los seres humanos como entes racionales, y como tal poseen derechos inalienables y la capacidad de elegir por sí mismos. Esto se traduce en el derecho de llevar la vida privada tal y como lo prefieran, amparados en los 3 derechos naturales que plantea John Locke, los cuales son la vida, la libertad y la propiedad privada. Otra de las características es que los gobernados deben consentir el mando o establecer cómo es que quieren elegir la forma de gobierno del Estado. Es decir, los ciudadanos tienen el derecho a decidir cómo van a ser gobernados sin que esto influya en sus asuntos privados, y la autoridad política no será sino un consenso mayoritario al respecto. Otra de las características es el concepto de libertades individuales. Para el liberalismo, la libertad es uno de los ejes primordiales de la vida política, lo cual implica diversos aspectos sociales y culturales, como lo es la libertad de culto, la libertad de pensamiento, de expresión,
entre otro tipo de libertades, cuyos límites han de ser justamente las libertades ajenas al individuo. Es decir, somos libres de hacer lo que queramos sin violentar los derechos de los demás. Otra de las características o puntos centrales que establece el liberalismo es la idea de un Estado de Derecho, el cual va a garantizar la igualdad ante la ley de todos los gobernantes y gobernados, de manera que nadie pueda usar el poder para violentar las reglas del juego político. A diferencia del liberalismo, el justnaturalismo es una doctrina ética que postula la existencia de derechos fundamentados o determinados en la naturaleza humana. Propugna la existencia de un conjunto de derechos universales, anteriores y superiores e independientes al derecho escrito. Asimismo, el realismo jurídico es una doctrina filosófica que identifica al derecho con la fuerza estatal o con la probabilidad asociada a las decisiones judiciales. El realismo jurídico comparte con las diferentes corrientes del realismo filosófico una consideración unitaria de la ciencia y la filosofía, el uso del análisis como método y el pluralismo como metafísica, así como una visión del mundo naturalista y antiidealista. Como ya hemos visto, el liberalismo se basa en la protección de las libertades personales, el rechazo de la intervención del Estado tanto en el mercado como en la limitación de las libertades de los individuos. Este pensamiento ha impulsado muchas revoluciones y ha cambiado el modelo de dirección de los estados, debido al sentimiento popular de disconformidad con respecto a las monarquías y el completo control que tenían los gobernantes sobre el pueblo. Viéndolo así, tanto la Revolución de Estados Unidos como la Revolución Francesa han sido impulsadas en gran medida por esta corriente de pensamiento. Estas revoluciones culminaron en impulsar la creación de un nuevo mundo con división de poderes, primacía del Estado de Derecho, primacía de la propiedad privada y la protección de las libertades personales. Estos hechos históricos han marcado el desarrollo de las sociedades contemporáneas y los gobiernos hasta la actualidad. Sin embargo, esta defensa total de las libertades personales y rechazo de las intervenciones del Estado también tiene un lado negativo. Viéndolo en el ámbito político, por ejemplo, el liberalismo promueve gobiernos democráticos al tener a los ciudadanos esta libertad de elegir a sus representantes y gobernantes. Es pues por otro lado esa misma libertad que los podría llevar a desarrollar una indiferencia hacia la propia política, ya sea mediante la negativa de participar del voto como la negativa a participar del gobierno ellos mismos como representantes.